Bien, recibamos la palabra de hoy día. Vamos a entrar en la parte número 6 de nuestra serie Jesús magnífico e incomparable. Siempre es bueno concentrarnos en Él, siempre es bueno pensar acerca de Él. Y hoy día vamos a hablar acerca, y esto es tremendo, cada semana hemos estado añadiendo más, hay mucho que hablar. Como Juan dijo, los libros acerca de Él no se podían terminar nunca de escribir. Pero nosotros vamos a tomar solamente 7 semanas para hablar acerca de esto y por eso hablo un poquito rápido. Pero hoy día vamos a hablar acerca de la centralidad y supremacía de Jesús. ¿Cuántos creen que Jesús es central? Una canción que decía, el centro de mi vida eres tú, ¿no? ¿Cuántos creen que Jesús es superior? Porque Él es único en su clase, único en su categoría. El gran Charles Spurgeon dijo que Cristo, que es el gran hecho central en la historia del mundo, para Él todo mira hacia adelante o hacia atrás. Todas las líneas de la historia convergen en Él, porque Él es el centro. Y a algunas personas, principalmente aquellas que son nuevas en la fe, les resulta difícil leer la Biblia, abrumador entender las Escrituras. Una clave para maximizar el beneficio de la lectura de la palabra de Dios es comprender su tema general a partir de una perspectiva panorámica. En otras palabras, ver a Jesús redimiendo y restaurando al hombre caído de vuelta a Dios. Esa es la gran reconciliación. En su comentario de la Biblia, Scofield escribió diciendo lo siguiente: desde el principio hasta el fin, la Biblia tiene un gran tema: la persona y la obra de Cristo. Así que cuando abrimos el mejor de todos los libros, el más publicado, el más traducido y el más vendido y el más leído, no reconocer la centralidad de Jesús es pasar por alto el punto focal de toda la Escritura. Es cierto, la Biblia contiene información histórica. Todos sabemos que hay libros históricos, pero es un libro que no trata de historia. Hay muchos lugares geográficos descritos en las Escrituras, pero la Biblia no es un libro de geografía. Este libro trata a muchos reyes, muchos jueces, profetas, predicadores, pero no se trata principalmente acerca de ellos ni tampoco de sus biografías. La Biblia contiene 5 libros poéticos, pero no es un libro que trata de poesía. También contiene muchos libros proféticos, pero no es un libro acerca de profecía. Se trata de Dios revelándose a sí mismo, reconciliando al mundo consigo a través de la obra y la persona del Señor Jesucristo. Ahora, el apóstol Pablo tuvo una tremenda revelación acerca de Cristo, no solamente cuando se le apareció a él en el camino a Damasco, sino que ahí empezó una revelación progresiva y él entró profundamente para conocer más y más al Señor como Él es en realidad. Hay un pasaje que es central en el estudio de la cristología, que es la persona y la obra de Cristo, es Colosenses, el capítulo 1, los versículos 15 al 20. No lo voy a leer porque es bastante extenso, pero sí lo voy a comentar porque allí Pablo escribe diciendo que Cristo es la imagen del Dios invisible, que Él existía antes que Él creara cualquier cosa, que Él es supremo sobre toda la creación. Porque a través de Él Dios hizo todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, y sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de cualquier otra cosa. Y no solamente esto, Él mantiene unida, Él sustenta toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos aquellos que han resucitado y que resucitarán de los muertos. Por lo tanto, Cristo es el primero en todo. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Y Él, Dios por medio del Hijo reconcilió consigo mismo todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, por medio de la sangre de su cruz. Esa es tremenda revelación que el apóstol Pablo tuvo acerca de la persona de Cristo. Definitivamente Cristo es único en su clase. No existe ningún ser humano, no existe ningún ángel, no existe ninguna creación que pueda tratar de rivalizar con su persona, con su propósito, con sus logros o con su magnificencia. Y lo muestra no solamente este pasaje que acabamos de mencionar, no solamente lo muestra a Jesús en su perspectiva de su existencia terrenal, sino también apuntando a lo eterno, porque como ya dijimos, es desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces, siendo Jesús una persona tan singular,
Él dijo e hizo cosas que ninguna otra persona pudo haber dicho ni tampoco pudo haber hecho. Ahora vamos a asomarnos un poquito y en el Evangelio de Juan vamos a encontrar tremendas declaraciones que Jesús hizo una y otra vez. Cuando Jesús dijo, yo soy, los que lo escucharon sabían que se estaba refiriendo a que Él era el Dios eterno. Y hay una serie de yo sois en las Escrituras. Jesús dijo, yo soy el Mesías, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el Hijo de Dios, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Y aquí hay una serie de símbolos que básicamente ilustran o adornan los diferentes aspectos de su persona y de su obra a nuestro favor, a nuestro beneficio. Él es todo esto para nosotros y mucho más. Y Él tiene el poder, es decir, la omnipotencia respalda todo lo que Él es y lo que Él dijo que hace a nuestro favor. Ahora, aparte de estas declaraciones que Él hizo, Jesús explicó que Él era personalmente el centro y el cumplimiento de muchísimos de los pasajes del Antiguo Testamento. ¿Se imaginan si un predicador se levantase en estos últimos días y comenzase a hacer esta clase de declaraciones semejantes a las de Cristo, diciendo yo soy esto, yo soy aquello? Si Él comenzara a declarar y a reclamar que Él es el cumplimiento de numerosas profecías del Antiguo Testamento, la mayoría de las personas lo consideraríamos como una persona altamente arrogante, extremadamente narcisista o que está profundamente engañada. Pero Jesús hizo exactamente eso. Él afirmó que las Escrituras dan testimonio de Él, que la Biblia fue escrita por causa de Él. Y sabemos que hay millones y millones incontables de personas que creen en Él y que lo siguen. Y Jesús le dijo a los líderes religiosos en sus días que es cierto, ustedes escudriñan las Escrituras, ustedes piensan que en ellas se encuentran la vida eterna, pero Jesús les dijo, ellas dan testimonio de mí. Así que si tú lees la Biblia tratando de separar o sacar de la escena al Señor Jesucristo, entonces vas a fracasar miserablemente y no vas a entender la Biblia. Después de que Jesús resucitó, se apareció a dos de sus discípulos que iban de camino a una aldea llamada Emaús. Y en el camino Él les dijo, les resulta tan difícil creer todo lo que los profetas escribieron acerca de mí en las Escrituras. ¿No se predicó claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Y luego Jesús comenzó a explicarles los escritos de Moisés, de los profetas y todo lo que se refería a Él en las Escrituras. Finalmente sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. Poco después, un poco más tarde, esa misma noche se apareció a los discípulos que estaban reunidos en el aposento alto y les dijo, cuando yo estuve con ustedes, les dije que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahora, este método de poder revelar la identidad del Señor Jesucristo a través de las Escrituras del Antiguo Testamento lo utilizó el apóstol Pablo. Ustedes pueden leer el último capítulo del libro de Hechos y Pablo, antes de ser decapitado, porque fue decapitado, él estaba en una casa alquilada y llamó a los líderes religiosos judíos que vivían en Roma y la Biblia dice que fijaron la fecha y comenzó desde la mañana hasta la tarde, o sea, se pasó un día entero persuadiéndoles acerca del reino de Dios y acerca del Señor Jesucristo. Y él comenzó a usar el mismo método que Jesús utilizó para describir su persona en estas apariciones a los discípulos en Emaús y en el aposento alto. Entonces Pablo comenzó a revelar a Jesús en el Antiguo Testamento cuando se reunió con ellos, y el hecho de que estuvo con ellos desde la mañana hasta la tarde nos indica que existe una gran cantidad, una masiva cantidad de información con respecto al Señor Jesús en los escritos del Antiguo Testamento. Estamos hablando acerca de cantidades masivas de pasajes. Y bueno, algunos de ellos creyeron, otros no creyeron. Pero no solamente Pablo utilizó las Escrituras para hablar acerca de Jesús como el Mesías, también el apóstol Pedro dijo que Jesús era
singular cuando dijo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Recuerden que el nombre de Jesús significa Salvador. Entonces, cuando nosotros como cristianos decimos que Jesús es el camino, la verdad y la vida y que nadie llega al Padre sino por medio de Él, nos atacan. Porque la gente que tiene esa mentalidad pluralista dice que no puede ser que haya solamente un camino. Entonces nos acusan de ser estrechos, de ser cuadrados, de ser inflexibles, cuando en realidad, yo les digo, si tú crees en Buda, te vas a ir al infierno. Si crees en Mahoma también, en Confucio, cualquier otro falso líder religioso, ninguno de ellos dijo lo que Jesús dijo, ninguno de ellos hizo lo que Él hizo, ninguno venció a la muerte. Todos ellos eran pecadores y en sus pecados murieron y se fueron al infierno. Y estaban engañados. Pero Jesús dijo, yo soy la verdad. Y Él habló la verdad, la cual oyó de Dios. Entonces, se ofenden por ese enfoque tan exclusivo. Seguramente piensan, debe haber muchos caminos para llegar a Dios, muchos caminos para llegar al cielo, pero eso no es lo que la Biblia enseña. La gente te va a decir, no, que no puede ser, que todos los caminos llevan a Roma, que no puede ser que solamente a través de Jesús. Y al hacer eso están rechazando a aquel a que el Padre envió. Y tú no puedes hacer eso. O tú crees en Jesús o rehusas creer. O lo aceptas o lo rechazas, o lo recibes o simplemente lo sacas de tu vida. Al hacer eso, estás cometiendo suicidio eterno. La Escritura también nos dice que Dios exaltó a Jesús y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y habla acerca de que nuestras rodillas se van a doblar delante del Señor Jesucristo. Nunca vamos a doblar nuestras rodillas ante Pedro, ante María, ante Pablo o cualquier otro ser. Tampoco vamos a postrarnos delante de los ángeles. Es triste cómo la gente se fabrica santitos o vírgenes con sus propias manos de yeso o de madera y se postran delante de ellos. El único digno ante el cual nosotros vamos a doblar nuestra rodilla es el Señor exaltado, el Señor Jesucristo. La supremacía de Jesús se revela a través de una serie de comparaciones y contrastes que se presentan a lo largo no solamente del Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. La Biblia apela a los dos hemisferios de nuestra mente y nos habla en estéreo. Por eso en Proverbios ustedes van a leer una línea acá, otra línea ahí, para que pueda complementarse o que pueda reforzarse los conceptos y los podamos ver bien en los dos hemisferios de nuestra mente. Repiten conmigo: comparaciones, contrastes. Y vamos a ver una serie de comparaciones y contrastes en el Nuevo Testamento. La primera: Jesús es mayor que Abraham. Los judíos de esa época le dijeron a Jesús: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió. Y también los profetas. ¿Quién te crees que eres? Porque Jesús les había dicho que Abraham, su padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio en el espíritu y se gozó. Entonces ellos le respondieron: ¿qué? Aún ni siquiera tiene 50 años. ¿Cómo dice que has visto a Abraham? Jesús les dijo: yo les aseguro de que antes que Abraham naciera, yo soy. Y en ese momento agarraron piedras para tirárselas. O sea, un simple yo soy mayor que Abraham habría sido suficiente para indignar a los líderes religiosos en los días de Jesús. Porque Abraham era su más alto y elevado, su principal ancestro, patriarca, estimado, reverenciado, pero Jesús tomó un paso más afirmando su deidad utilizando esa frase, yo soy. Ahora, cuando nosotros exaltamos a Jesús, no minimizamos a los demás. Ese es un error que mucha gente comete, ¿no? Quieren exaltar al segundo Adán, pero lo hacen a expensas del primero y embarran al primer Adán. Tú quieres exaltar el nuevo pacto, no embarres en el antiguo pacto, porque Dios lo hizo. Y fue la mejor cosa que podía dar al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento bajo esas condiciones. Porque Dios trabaja progresivamente. Entonces mucha gente hace eso. Ahora, cuando hablamos acerca de, sí, Jesús es mayor que Abraham, decimos, hay que reconocer a Abraham. ¿Cuántos están agradecidos a Dios por Abraham? Él fue el padre de la fe. Su ejemplo de creerle a Dios nos ha ayudado, nos ha marcado a nosotros, ¿no? Y él fue muy importante en el propósito y plan general de Dios. Es enorme. Y el mismo Abraham aparece en el Salón de Héroes de la Fe de Hebreos capítulo 11.
Y el mismo apóstol Pablo reconoce la grandeza de ese Abraham, escribiendo acerca de él en Romanos capítulo 4, en Gálatas capítulo 3. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, a su descendencia. No dice a muchos, sino hablando acerca de uno solo, la simiente singular. Eso es Cristo. Y es cierto, no hay argumentos en la Biblia en contra de que Abraham fue un gran hombre y que demostró una gran fe. Y es cierto, aunque él entregó a Isaac, Jesucristo el Salvador vino, murió y resucitó, y él definitivamente es mayor que Abraham. Un segundo contraste es que Jesús es mayor que Jacob. Esta historia la podemos leer en el capítulo 4 de Juan, cuando hubo un encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. La mujer samaritana, junto al pozo de Jacob, le preguntó a Jesús, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre a Jacob, que nos dio este pozo? Pero Jesús expresó su superioridad sobre Jacob con esta respuesta. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que brote para vida eterna. Ahora, ese pozo era muy importante. La gente de aquella zona, Samaria, estaba orgullosa de su herencia, tenía cierto orgullo de que Jacob, uno de los grandes patriarcas, fue el autor de la excavación de dicho pozo. Y sin duda ese pozo sirvió para poder alimentar a los ganados, para poder sostener sus vidas. Sin embargo, Jesús estaba hablándole acerca de otra clase de agua viva, que saltaba para vida eterna. Jesús definitivamente era mayor que Jacob. Jacob había provisto a la gente esa clase de agua para poder sostener sus vidas. Era una fuente natural de agua, pero Jesús mismo es la fuente de agua viva que nos da a nosotros vida eterna por toda la eternidad. Gracias a Dios, a toda la humanidad, vida eterna. Así que Jesús es también superior a Jacob. Una tercera comparación es que Jesús es superior a Salomón. Jesús, hablando acerca de Salomón, uno de los hombres más sabios que ha vivido sobre la tierra, dijo, la reina del sur, la reina del Sabá, también se levantará contra esta generación en el día del juicio y la va a condenar, porque ella vino de una tierra muy lejana, estamos hablando probablemente de miles de kilómetros, para escuchar la sabiduría de Salomón, y él dijo, he aquí alguien mayor que Salomón en ese lugar. O sea, Jesús es mayor que Salomón. Ahora, otra vez, no vamos a exaltar a Jesús echándole barro a Salomón. No, la reputación de Salomón era extraordinaria. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ser como Salomón? En las cosas buenas. ¿Por qué no? Por las cosas buenas, por supuesto. La Biblia dice, amado, imita lo bueno, no imites lo malo. Y era conocido principalmente por dos cosas. No, y no hay una tercera. Es por su sabiduría y por sus riquezas. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús es sabiduría de Dios y que en Él hay riquezas en gloria. Es más, Jesús tenía mayor sabiduría que Salomón porque Él mismo era la sabiduría y Jesús mismo fue el que le impartió dicha sabiduría a Salomón y también le dio esas riquezas. Así que Jesús es totalmente mayor. Salomón acabó mal. Él lamentablemente se desvió, no caminó en lo que él escribió en el libro de Proverbios. Se terminó desviando. Pero Jesús, hermanos, está en la gloria. Él ascendió y ha sido exaltado en gloria. Un siguiente contraste que encontramos en el Nuevo Testamento es que Jesús es mayor que el templo. Y refiriéndose a sí mismo, Jesús dijo, pues les digo que uno mayor que el templo está aquí. Y en otra ocasión, cuando los líderes religiosos vinieron a desafiar a Jesús, Jesús les respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y por supuesto que la gente malinterpretó lo que Jesús estaba diciendo, pero el Evangelio de Juan aclara muchas cosas, de que Jesús no estaba hablando acerca de ese gran edificio en Jerusalén, sino que él estaba hablando acerca de su cuerpo físico. Quiero que sepan que el segundo templo fue destruido en el 70 después de Cristo y no quedó piedra sobre piedra y hasta ahora no ha sido reedificado. Pero Jesús murió y resucitó. Jesús es mayor. Ahora, ¿cómo termina la historia? Bueno, en Apocalipsis, cuando Juan describe la nueva Jerusalén que desciende del cielo, después de describir su gloria, su esplendor, él escribió diciendo, no vi templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo.
En la misma ciudad no necesita ni sol ni luna porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su lumbrera, su lumbrera. Y nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento la gente iba a Jerusalén para adorar a Dios en una estructura física. Pero Jesús nos habla acerca de que en el nuevo pacto iba a introducirse una nueva era en la cual íbamos a adorar al Padre, no aquí, no allá, no en Judea, no en Jerusalén, no en Samaria, sino en cualquier lugar, adorando al Padre en espíritu y en verdad. Y que nosotros íbamos a convertirnos en el templo del Espíritu Santo. Así que nosotros en cualquier lugar venimos a Jesús y lo adoramos. La adoración no está limitada a un lugar geográfico. Si te meten preso por predicar el Evangelio, puedes hacer tu fiesta de alabanza y adoración en la prisión y puedes orar en lenguas todo lo que quieras. Tú eres templo del Espíritu Santo. Gracias a Dios. Ahora, lo que vemos en el Antiguo Testamento con respecto al templo estaba lleno de tipos y sombras, pero en Jesús encontramos la sustancia, encontramos la realidad, encontramos el cumplimiento y nosotros ahora lo adoramos en espíritu y en verdad. Jesús definitivamente es mayor que el templo. Jesús también afirmó ser mayor que el sábado. Inmediatamente después de haber dicho que él era mayor que el templo, él dijo que él era Señor incluso del sábado. Ahora, muchas veces la gente no entiende el propósito de las cosas. Y no entendieron la naturaleza y el propósito del sábado, que fue dado originalmente como un día de reposo, un día de descanso. Y en los días de Jesús, alrededor del sábado, había una serie de regulaciones humanas, docenas de regulaciones hechas por el hombre. Y el sábado terminó convirtiéndose en algo completamente alejado de lo que Dios quiso cuando lo dio y en su intención original. Entonces, inmediatamente después de que Jesús dijo que Él era Señor del sábado, sanó a un hombre en una sinagoga. Este hombre tenía una mano seca y delante de todos dijo, extiéndela. Y Él la extendió y le fue restaurada sana. Y ellos querían apedrearlo, ellos querían matarlo. En vez de regocijarse porque una persona con una mano seca había sido sanada, en vez de gozarse porque esa persona había recibido la misericordia de Dios, se enojaron porque él estaba quebrantando las leyes humanas con respecto al día de reposo. Es más, Jesús es mucho mayor que el día de reposo porque Él lo hizo para bendecir al hombre, no para que el hombre fuese esclavo de Él. También encontramos otro contraste a Jesús mayor que Jonás. Los judíos vinieron, le pidieron una señal milagrosa para validarse a sí mismo. Muéstranos una señal. Ellos están actuando por vista, no por fe. Entonces respondió Jesús, la generación malvada, perversa, demanda señal. Pero la única señal que yo les voy a dejar es la señal del profeta Jonás. Porque así como estuvo Jonás en el vientre de gran pez por 3 días y por 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra por 3 días y por 3 noches. Los habitantes de Nínive se levantarán en el día de juicio en contra de esta generación y la condenarán, porque se arrepintieron de sus pecados ante la predicación de Jonás. Pero hay alguien aquí ahora mayor que Jonás. Ahora ustedes dirán, ¿por qué Jonás estuvo 3 días en el vientre de ese gran cetáceo? Por si acaso no era una ballena. Era un gran pez, de griego cetáceo, un monstruo marino. Pero bueno, la razón por la cual ese gran pez se lo tragó fue por su desobediencia. Pero la razón por la cual Jesús también pasó al mismo tiempo 3 días y 3 noches después de ir a la cruz en el infierno fue por nuestra desobediencia. ¡Wow! La superioridad de Jesús sobre Jonás es evidente. Jonás inicialmente desobedeció el llamado de Dios y luego fue y lo cumplió con renuencia. Jesús, en cambio, voluntariamente, desde el inicio, Él obedeció la voluntad del Padre. ¿Qué más? Otro contraste con respecto a eso. Cuando Nínive, la ciudad, se arrepintió, Jonás se molestó. Cuando un pecador se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo, hay fiesta en el cielo. Jesús es mayor que Jonás. Jesús también fue mayor que Juan el Bautista. Juan el Bautista mismo reconoció la superioridad de Jesús cuando dijo, viene alguien que es más poderoso que yo, tanto que ni siquiera soy digno de llevar sus sandalias. O sea, Juan el Bautista vino como precursor para
dar testimonio acerca de Él, para preparar el camino para que el pueblo recibiese a Jesucristo. Y eso no significa que Juan el Bautista no fuera importante. Es más, Jesús dijo que de todos los nacidos de mujer, ¿no?, de todos los profetas, no hay mayor profeta que Juan el Bautista, porque él fue, todos los demás hablaron en tipos y sombras, pero él lo presentó personalmente y él es el único que tuvo la revelación de que él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Él lo vio y él lo presentó. Y él menguó para que él creciera. Obviamente, desde el principio las cosas estuvieron claras. A él le preguntaron, ¿tú eres el Cristo? ¿Tú eres el profeta? Él dijo, no, de ninguna forma. Yo soy solamente el enviado, de acuerdo con Isaías, ¿no?, para preparar el camino a aquel que es mayor que yo. Y es cierto, aunque el ministerio de Juan precedió cronológicamente al de Jesús, Juan afirmó con valentía la superioridad de Jesús y de su ministerio. El ministerio de Juan fue importante, fue vital. Que haya estado hablando de ese bautismo de arrepentimiento preparó los corazones de muchos, y cuando Jesús vino, ellos lo recibieron. Ahora, esta es una gran cantidad de contrastes, pero hay un libro en la Biblia que está cargado de contrastes, es decir, la supremacía de Jesús se enseña en muchos lugares del Nuevo Testamento, pero hay un libro, y vamos a hablar acerca de Jesús en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos tiene una concentración especialmente alta de contrastes entre Jesús y muchas otras figuras espirituales importantes. Porque es más, el tema del libro de Hebreos es que Jesús es mayor. Así que vamos a empezar con el primer contraste. Jesús mayor que los ángeles. En la mente judía los ángeles eran seres muy importantes. Pero el libro de Hebreos nos revela que Jesús es inmensamente superior a los ángeles, porque Él los creó. Y Él heredó un nombre mucho más excelente que el de ellos. Es más, cuando Jesús empezó su ministerio, hubo ángeles ministrándolo a Él en su ministerio. Hubo ángeles involucrados en su nacimiento, hubo ángeles involucrados en su ministerio y hubo ángeles involucrados en su muerte. Esto es interesante. Los ángeles son siervos. Jesús es el Hijo exaltado. Jesús es creador. Los ángeles son seres creados. Cristo fue, es y será adorado por toda la eternidad. La Biblia dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Los verdaderos ángeles de Dios se niegan a recibir adoración. Así que Jesús es mayor que cualquier arcángel, cualquier tipo de ángel existente. Ahora, Jesús también en el libro de Hebreos es mayor que sus compañeros. Hebreos nos dice que Dios ungió a Jesús con óleo de gozo y alegría más que a sus compañeros. ¿Quiénes fueron los compañeros de Jesús? Bueno, si es que hablamos acerca de ungidos, podemos mencionar una larga lista de personas que fueron ungidas en el Antiguo Testamento, ¿no? También podemos hablar acerca de sus discípulos, porque Él les concedió poder y autoridad sobre todos los demonios para echarlos fuera, para sanar a los enfermos. Y sobre todos aquellos que el Señor Jesús llamó para su servicio, todos aquellos que tenían una medida de unción, Jesús es mayor que todos ellos. Cada uno de ellos tuvo una medida de unción específica para llevar a cabo una misión específica, pero solamente Jesús tuvo el Espíritu sin medida. Hay apóstoles que tienen cierta unción, hay profetas que tienen cierta unción para pararse en su ministerio y en su oficio ministerial, pero Jesús tenía todo: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Jesús tenía no solamente la capacidad de fluir con el Espíritu Santo en una o dos manifestaciones. Jesús en el Nuevo Testamento fluyó con 7. Aún no habían venido las lenguas y los diferentes géneros de lenguas. Él tenía el Espíritu sin medida. Jesús fue ungido por encima de sus compañeros. Gloria a Dios por esto. Jesús es mayor. Otro contraste en Hebreos es que Jesús es mayor que Moisés. Tanto de mayor gloria es estimado escribe el autor de Hebreos. Sí, Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios, pero Jesús es mayor que la casa de Dios porque Él la hizo. Y no solamente Él la hizo, Él es hijo sobre ella. Otra vez la gente comete errores. Desafortunadamente la gente enfrenta a Jesús con Moisés, pero como si fuesen opuestos, como si fuesen adversarios, ¿no? Y agarran Juan 1:17, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Así que, chao Moisés, hola Jesús, un ratito. No, allí en el griego no aparece ese contraste. Está hablando acerca de algo que se vino construyendo de acuerdo con las dispensaciones.
Al inicio de este año yo hablé acerca de las dispensaciones, ¿no? Y comencé a decir que cada dispensación que venía era mayor, añadía algo más, porque hay un principio de la revelación progresiva. Entonces, ¿cuántos creen que Moisés fue necesario en el plan de Dios? Por supuesto, él los sacó de Egipto, aunque finalmente no los pudo introducir en la tierra, pero lo que él cumplió para con Israel fue tremendo. Entonces, y con respecto al asunto de la ley de Moisés, tampoco es contraria, porque Jesús dijo, yo no he venido para abrogar o para anular la ley, yo he venido a cumplirla. El día del cumplimiento de todo esto. Entonces, Moisés fue importante. Igual, Moisés representaba la ley. Otro personaje importante en el Antiguo Testamento fue Elías. Elías representaba a los profetas. ¿Se acuerdan que Jesús habló acerca de lo que estaba escrito por Moisés? Esto es en la ley, por los profetas y luego por los salmos. Todo hablaba acerca de él. Y es cierto, Moisés, Elías eran profetas importantes. Tenían una parte, un lugar en el plan y programa de Dios. Y ambos dieron testimonio de Jesús. Todos ellos coincidieron en esto. Todos apuntaban o señalaban a aquel que era mayor, que habría que venir. Y Él es supremamente mayor. Otra cosa que encontramos en Hebreos es la introducción de una nueva esperanza. Jesús introdujo una mejor esperanza. Ahora, el Antiguo Testamento tenía un sacerdocio que era débil, que era inútil, porque todos los sacrificios del Antiguo Testamento, y no podemos saber el número exacto de los miles, cientos de miles de animales que fueron sacrificados allí, y ninguno de ellos trajo una solución definitiva al problema interno del hombre que era el pecado. Solamente ellos prefiguraron como sacrificios al verdadero que vendría, el verdadero Cordero de Dios de hecho y en sustancia. Él, el Cordero de Dios, del cual Juan el Bautista habló, él sería el último sacrificio válido delante de Dios. Y él iba a quitar el pecado de adentro del hombre. Ningún macho cabrío, ningún toro podía quitar nuestros pecados. Aquellos que vivieron bajo el Antiguo Testamento, sí tuvieron una esperanza profetizada. Pero nosotros, sabiendo que Jesús ya vino para realizar la obra de redención, ahora nosotros tenemos una esperanza materializada. Gloria a Dios, si creemos en Jesús, Él quita el pecado de adentro. No solamente Jesús introdujo una mejor o mayor esperanza, Jesús también nos ha dado a nosotros un mejor pacto. Jesús es la garantía de un mejor pacto. El libro de Hebreos también señala que nosotros tenemos un mejor y mayor pacto con Dios. Y el garante, el que respalda, el que asegura el cumplimiento de todo lo que está puesto allí es el Señor Jesucristo. Él es el mejor garante, Él es nuestro fiador, el fiador de un mejor pacto. Otro contraste en Hebreos es que Jesús tiene un ministerio superior, por supuesto, como ya dije, un mejor pacto que está establecido sobre mejores promesas. Entonces, aprendemos que Jesús ha recibido un ministerio que era superior al sacerdocio del Antiguo Testamento, porque su sacerdocio es de un orden completamente diferente. Es según el orden de Melquisedec. Y es mediador de un mejor pacto con Dios basado en mejores promesas. Ahora, otra vez, no digo esto embarrando lo que ellos tuvieron en el Antiguo Testamento. Hermanos, lean ustedes capítulo 28 de Deuteronomio, los primeros 14 versículos, y van a encontrar la bendición de Abraham sobre la cual el pueblo de fe en el Antiguo Testamento podía caminar y en victoria. Eran tremendas promesas. Y allí había sanidad, había liberación, había abundancia. Pero en Cristo Jesús tenemos algo mejor. Si lo que ellos tuvieron en el Antiguo Testamento fue bueno y nosotros tenemos un nuevo pacto basado sobre mejores promesas, entonces vamos a ir de bueno a extremadamente bueno. Porque tenemos un nuevo nacimiento, tenemos la llenura del Espíritu Santo y un día vamos a recibir un cuerpo glorificado. Maravilloso. Siglos antes, el profeta Jeremías había hablado acerca del día que Dios establecería con el pueblo un pacto nuevo, un pacto mejor. Y este pacto se ha cumplido por medio de Cristo Jesús. Ahora, otra cosa más que forma parte de los contrastes en el libro de Hebreos es que Jesús entró en un tabernáculo más grande y más perfecto. A diferencia de la gente del Antiguo Testamento que entraba en una estructura física hecha por manos de hombres, Jesús entró, dice Hebreos, en el tabernáculo más grande y perfecto que está en el cielo. Estamos hablando de que Él entró al cielo mismo.
Otra vez, el tabernáculo, el templo del Antiguo Testamento fueron figuras proféticas, simbólicas del Mesías venidero y de su obra. Mientras que los sumos sacerdotes entraban al lugar santísimo terrenal una vez al año, Jesús entró en el cielo una sola vez por su propia sangre. No con sangre de toros ni de machos cabríos, sino que entró al lugar santísimo, entró y tuvo eterna redención para nosotros. Así que Jesús entró al cielo mismo. En el cielo mismo, en el propiciatorio, hay una sangre que fue presentada. Jesús como nuestro Cordero murió por nosotros y Jesús como nuestro sumo sacerdote presentó su sangre. Como ya dije, es la evidencia de que el precio por tu redención y la mía fue pagado. Ahí está la evidencia. Y esa sangre habla. Ahora, Jesús también, otro contraste en el libro de Hebreos, Jesús es el mejor sacrificio. O sea, la gente que creyó en Jesús en los primeros años, en el primer siglo, y que fueron perseguidos por sus familias por haber dejado el judaísmo y haberse convertido a Cristo y seguir el cristianismo, y les quitaron sus bienes, les quitaron sus herencias y todo eso, los que sucumbieron ante la presión del liderazgo religioso judío y la presión de su familia y volvieron al templo a hacer sacrificios de carneros, de todo eso, el mensaje que estaban diciendo es: no creo que Jesús sea el Mesías, y número dos, la sangre de Jesús es inmunda. Y de eso habla el libro de Hebreos. Ahora, Jesús fue el mejor sacrificio. El antiguo pacto requería sacrificios de animales, pero Jesús se ofreció a sí mismo como el sacrificio puro, perfecto, el último cordero. Es cierto, lo que había en el Antiguo Testamento era tipo y sombra. Esos sacrificios no tenían poder para redimirnos. Por eso tenían que repetirse una y otra vez, año tras año. Los sacrificios bajo dicho sistema se repetían una vez y otra vez, pero no podían proveer una limpieza moral para aquellos que venían a adorar. Cubrían el pecado, pero no lo quitaban de adentro. Y por eso vemos que en el Antiguo Testamento, bajo dicho sistema sacerdotal, los sacerdotes ministraban cada día, habían turnos según el calendario, según su liturgia, y ofrecían continuamente miles y miles de sacrificios que no podían quitar los pecados. Pero cuando Jesús se presentó como el sacrificio mayor y perfecto, no tuvo que hacerlo varias veces. La Biblia nos dice que debido a que era eficaz, su sacrificio único se encargó de una vez para siempre de nuestros pecados. Gracias a Dios por esto. Entonces, cuando Él se ofreció, Él fue más que suficiente y quitó los pecados de muchos. Cuando leemos la dedicación del primer templo que Salomón construyó en Jerusalén, que fue una obra magnífica, en la dedicación del templo Salomón mismo ofreció 22,000 cabezas de ganado, 120,000 ovejas y cabras, y en los años siguientes se ofrecieron cientos de miles de sacrificios. Pero cuando Jesús redimió la humanidad caída, solamente fue suficiente su sacrificio. Entonces, podríamos establecer más y más comparaciones, encontrarlas en el Nuevo Testamento, y si las sumamos todas, porque la suma de estas muchas comparaciones y contrastes es clara, es coherente, es cierto, lo que se encuentra en el Antiguo Testamento proveyó un beneficio temporal, cubriendo el pecado, pero solamente la sangre de Cristo trajo el beneficio definitivo de quitar el pecado de adentro. Gracias a Dios que en tu espíritu y en mi espíritu renacido no hay pecado. La naturaleza de pecado fue quitada. Ahora, otro contraste. Se habla acerca de Jesús y su sangre. La sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. La primera sangre inocente derramada en la historia de la humanidad fue la de Abel por su hermano Caín, que era del maligno, homicida. Entonces esta sangre inocente clamaba venganza, pero la sangre de Jesús clama misericordia. El mensaje de la sangre de Jesús es más noble, es mejor, está lleno de gracia, mucho más que el mensaje que envió la sangre de Abel. Y no me malinterpreten, toda la sangre inocente que la tierra ha bebido, absorbido, que fue derramada por gente asesina y criminal, Dios la va a juzgar. Si ellos simplemente creyesen en Cristo Jesús y recibiesen vida eterna por la sangre de Cristo, se acabó, son absueltos. Pero si no, eso está pendiente. Ahora, Jesús también fue exaltado en el cielo.
Vemos finalmente la centralidad, singularidad y supremacía del Señor Jesucristo en el último libro de la Biblia, no solamente en los evangelios, en las epístolas o en el libro de Hebreos. En Apocalipsis vemos cómo el apóstol Juan fue capacitado sobrenaturalmente para presenciar una escena dramática, conmovedora en el mismo cielo. Allí en Juan, el capítulo 5, vemos como Juan ve en el capítulo 5 de Apocalipsis que el que estaba sentado en el trono en su diestra tenía un libro, un rollo sellado con 7 sellos. Y escuchó una voz que salía ahí diciendo: ¿quién es digno de tomar el libro de la diestra del Padre y de abrir o desatar sus 7 sellos? Y Juan dice, y él está ahí presenciando todo en el Espíritu, dice: nadie en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie en los 3 mundos podía abrir el rollo y leerlo. Entonces la reacción de Juan fue empezar a llorar, y comenzó a llorar en voz alta porque no había ni uno solo que fuese digno. Pero su duelo se interrumpió porque uno de los 24 ancianos que estaban allí le dijo: deja de llorar, mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha vencido, ha ganado la victoria. Y él es digno de abrir, de tomar el libro, de desatar sus 7 sellos y revelar el contenido de lo que todo está escrito allí. Entonces, cuando nadie más en todo el universo era digno, ustedes podrían pensar quizás el arcángel Miguel o Gabriel, que era importante. No, ninguno de ellos era digno. Tenía que ser hombre, porque ese libro era un documento legal y tenía que ver, número 1, con el título de propiedad de la tierra, y número 2, tenía que ver con el contrato que Dios estableció con Adán de arriendo de la tierra por 6.000 años, el cual estaba a punto de caducar. Los 6.000 años, los 50 jubileos se cumplieron, entonces ya venía el momento de que el cielo tomase control sobre la tierra, es decir, la tierra tenía que ser devuelta a su dueño original. Todas las deudas y obligaciones se cancelaban y todos los esclavos eran libertados, porque ese era el jubileo 120. ¡Qué tremendo!, ¿no? Entonces Jesús era hombre, él calificaba, y Jesús había vencido a través de la redención. Entonces Jesús es una persona única, suprema en el universo. Solamente Él es digno y solamente Él reina supremo. Ahora, ante esta abrumadora evidencia, ¿qué entendemos de todo esto? ¿Qué podemos decir? Hay gente por ahí que dice una serie de cosas, pero Jesús no fue solamente un hombre más. Jesús no fue un gran maestro, no fue solamente un gran profeta. Las Escrituras describen a Jesús como alguien absolutamente único, incomparable, exaltado por encima de todos los demás, supremo, superior. Él es más grande, Él es mejor que, Él es único en su clase. Y la pregunta viene aquí, y esto ya nos confronta: ¿aceptaremos o rechazaremos el testimonio de las Escrituras? ¿O Jesús fue el más grande mentiroso de la historia? ¿Jesús mintió cuando habló acerca de quién era? ¿Fue Jesús un engañador que estaba engañado? ¿Se equivocó Juan el Bautista al decir que Él había venido del cielo y que Él era mayor que Él y que era antes de Él y que era el Cordero de Dios que quitaba el pecado? ¿Mintió? No. ¿Y se engañaron los apóstoles Pedro, Juan, Pablo? ¿Estaban engañados? ¿Estaban ciegos? ¿Y qué decir de los innumerables mártires que dieron su vida por Jesús porque creían que Él era único y que había hecho algo que nunca, jamás, nadie pudo haber hecho? ¿También estaban engañados? Cuando nosotros hablamos acerca de la centralidad, supremacía y singularidad de Jesús, vemos que la Biblia lo presenta de una manera indiscutiblemente clara. Jesús fue y sigue siendo el único en su clase. Gloria a su nombre. Quiero terminar con algunos pensamientos de algunos escritores. Pierre Teilhard de Chardin dijo: Cristo no es algo añadido al mundo como un extra. No es un adorno. Un rey como ahora coronamos a los reyes, o el dueño de una gran propiedad. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, la piedra fundamental y la piedra angular,
la plenitud y el que completa. Él es quien consuma todas las cosas y les da su consistencia. Wow. F.F. Bruce, que tiene justamente un libro sobre Hebreos, escribió diciendo: para los primeros cristianos, Jesús era el tema central de la revelación del Antiguo Testamento, que de hecho alcanzó su cumplimiento en él como el Mesías. Y acá tenemos el comentario de un par de autores, Leonard Sweet y Frank Viola, y ellos dijeron: Jesús es el hilo que mantiene unida toda la escritura. Él es el prisma que hace estallar sus colores multifacéticos. Él es la lente que lo pone todo en foco, el interruptor que arroja luz sobre sus rincones poco iluminados y la llave que abre su significado y sus riquezas. ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no reconocerlo? ¿Cómo no levantar nuestras manos, nuestras voces, nuestros corazones en alabanza y adoración a aquel que el Padre escogió y envió al don inefable? Gracias a Dios, Padre, te damos gracias por Cristo Jesús. Exaltamos por el Señor, a través del cual se efectuó la reconciliación. Padre, gracias por tomar la iniciativa. Gracias por enviar lo más precioso, lo más grande, lo más sublime que tú nos has podido dar, a tu propio Hijo, al Eterno, al Verbo que vino en la encarnación, se convirtió en el unigénito. Gracias, Padre, por el Hijo del Hombre. Gracias por el Cristo, por el Mesías, por el Hijo de Dios. Gracias, Señor, por ese Maestro maravilloso. Gracias, Jesús, por ser Rey de Reyes, Señor de Señores. Te alabamos, te glorificamos y creemos en ti, Señor. Creemos en tu persona, creemos en tu obra y en sus beneficios. Nos rendimos a ti. Tú eres digno de que nosotros te adoremos, te sigamos, te sirvamos y aprendamos de ti por toda la eternidad. Nunca vamos a dejar de crecer en tu conocimiento y en ver las riquezas de tu gloria, las virtudes que ahora podemos ver por revelación. Gracias, Padre, por Jesús. Si estás aquí y aún no has recibido a Cristo, no sabes lo que te estás perdiendo. Estás bebiendo del agua natural. Estás buscando que cosas externas llenen el vacío de tu corazón. El alcohol, fornicar con mujeres, irse de fiestas, de parrandas, o buscar el dinero. No sé en qué estás buscando realización, pero tu valor, tu gozo, tu felicidad no están en las cosas perecederas, efímeras, temporales de este mundo. Es más, la Biblia dice que el que ama este mundo se constituye enemigo de Dios. Lo único que puede llenar tu vida es el Señor que te creó. El vacío en tu corazón tiene forma de Jesús. No trates de meter otras cosas que tienen una forma y naturaleza diferente. Esa fuente de agua que salta para la vida eterna está disponible para ti. Solamente tienes que creer. Jesús ya hizo el llamado. Ven a mí, cree, bebe. Él te da vida eterna. Y si tú quieres hacer esto, cierra tus ojos y repite conmigo: Dios del cielo, gracias por Cristo Jesús. Jesús, magnífico, incomparable. Aprecio lo que tú eres y lo que tú hiciste. Invoco tu nombre. Sé mi Señor. Me arrepiento de mis pecados. Pongo mi fe en ti. Creo en tu resurrección. Yo recibo hoy el perdón de pecados y el regalo de la vida eterna. Por la fe en ti. Amén.